Nietzsche entendió algo que incomoda incluso hoy. La mayoría de las personas no quiere ser libre, quiere sentirse segura. La libertad auténtica no se presenta como una recompensa, se presenta como una carga, como una responsabilidad que pocos están dispuestos a asumir. Ser libre significa pensar por cuenta propia. Significa sostener decisiones sin aplauso. Significa caminar cuando no hay señales claras y permanecer firme cuando el mundo entero duda. Por eso Nietzsche hablaba del rebaño, no como un insulto, sino como una descripción psicológica. El rebaño busca dirección, busca protección, busca que alguien más decida por él. La libertad, en cambio, exige carácter, exige tolerar la incertidumbre, exige soportar el peso de no saber si tienes razón y aún así continuar. Aquí es donde comienza el verdadero paralelismo con Bitcoin. Bitcoin no entra en la vida de una persona como una solución cómoda, entra como una pregunta incómoda. Una idea que obliga a replantear todo lo que se daba por sentado: el dinero, la autoridad, la confianza, la seguridad. Nietzsche decía que cuando una idea es realmente peligrosa, la mayoría no la ataca con argumentos, la ataca con burla, miedo o rechazo. Eso mismo ocurre con Bitcoin, no porque sea perfecto, sino porque rompe una comodidad mental. La comodidad de delegar responsabilidad, la comodidad de creer que alguien más cuida el valor de tu esfuerzo, la comodidad de no tener que pensar demasiado. Bitcoin exige algo distinto. Exige que te hagas responsable de tus decisiones, de tus errores, de tus miedos. Y eso no todos lo soportan. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder, no como dominio sobre otros, sino como dominio sobre uno mismo. La capacidad de sostener una dirección interna, aunque el entorno presione en sentido contrario. Bitcoin pone a prueba exactamente eso. Cuando el precio cae, no es solo una cifra lo que se mueve, es tu carácter, tu paciencia, tu convicción. La mayoría no vende por necesidad, vende por miedo, por ansiedad, por incapacidad de soportar la incomodidad de no tener certeza. Nietzsche habría visto esto con claridad. Habría dicho que el problema no es el mercado, sino la mente que necesita alivio inmediato. El espíritu débil busca estabilidad constante. El espíritu fuerte acepta la tensión como parte del crecimiento. Bitcoin no promete calma, promete exposición. Te muestra quién eres cuando nadie te confirma que estás en lo correcto. Y ahí ocurre algo revelador. Muchos descubren que no querían libertad, querían garantías. Querían que alguien más asumiera el riesgo emocional por ellos. Nietzsche advertía que la comodidad prolongada atrofia la capacidad de decidir, y una mente que no decide por sí misma termina obedeciendo, aunque crea que elige. Bitcoin no es un refugio cómodo, es una prueba silenciosa, una prueba que no juzga, pero expone. Por eso no todos merecen Bitcoin, no por dinero, no por inteligencia, sino porque no todos están dispuestos a cargar con el peso de la libertad. Y esto apenas comienza. Nietzsche sostenía que el ser humano revela su verdadera naturaleza, no cuando todo va bien, sino cuando enfrenta incertidumbre prolongada. La calma no muestra carácter, la presión sí. Bitcoin funciona exactamente así. No te confronta en un instante, te confronta con el tiempo, día tras día, mes tras mes, a veces año tras año. No con palabras, sino con silencio. Y ese silencio incomoda. La mayoría de las personas necesita confirmación constante, necesita señales externas que le digan que va por el camino correcto, aplausos, validación, consenso. Bitcoin no da nada de eso.
Cuando dudas, no responde. Cuando temes, no consuela. Cuando quieres certeza, te ofrece más preguntas. Nietzsche habría dicho que ahí se produce la verdadera selección. No una selección económica, sino una selección psicológica. Los que no soportan la tensión interna buscan salidas rápidas, venden, renuncian, se convencen de que nunca creyeron realmente. Y luego justifican su huida con argumentos externos. Culpan al sistema, a los medios, a los gobiernos, a los demás. Pero el problema nunca estuvo afuera. Nietzsche despreciaba esa forma de autoengaño. La llamaba resentimiento, la necesidad de culpar al mundo para no asumir responsabilidad. Bitcoin expone ese mecanismo con brutal honestidad. Porque aquí no hay a quien reclamarle, no hay una autoridad visible, no hay un rostro al cual señalar. Solo queda una persona frente a sus decisiones. Y eso es insoportable para muchos. Bitcoin no te obliga a actuar, te deja solo con tu pensamiento. Y ahí emerge la verdad. El espíritu débil no tolera la ambigüedad. Necesita reglas claras, promesas, protección. El espíritu fuerte acepta que la incertidumbre es parte de la vida y que la claridad solo aparece después de la disciplina. Nietzsche hablaba del hombre que se crea a sí mismo, no del que espera instrucciones, no del que necesita permiso. Bitcoin no crea hombres fuertes, los revela. Revela quién puede esperar, quién puede sostener una convicción sin refuerzos constantes, quién puede aceptar la soledad sin buscar refugio en la masa. Porque cuando todos hablan, el fuerte calla y observa. Y cuando todos corren, el fuerte se detiene y decide. Bitcoin, como la filosofía de Nietzsche, no ofrece consuelo, ofrece verdad. Y la verdad, cuando no está preparado, duele. Nietzsche observó algo que se repite en todas las épocas. Cuando el miedo se vuelve colectivo, el pensamiento individual desaparece. La masa no piensa, reacciona. Busca refugio en la opinión dominante porque le aterra quedarse sola con sus propias dudas. Por eso el rebaño no necesita verdades, necesita alivio emocional. Bitcoin revela este fenómeno con una claridad casi cruel. Cuando todo sube, la multitud celebra. Cuando todo cae, la multitud entra en pánico. Pero en ambos casos, la mayoría no decide, imita. Nietzsche habría dicho que ahí ocurre la mayor traición, la traición a uno mismo. Porque el problema no es equivocarse, el problema es renunciar al propio criterio para fundirse con la masa y no cargar con la responsabilidad del error. El rebaño no soporta la soledad de decidir, prefiere equivocarse acompañado antes que acertar solo. Bitcoin expone esa debilidad una y otra vez. Los mismos que gritaban convicción desaparecen cuando el silencio se vuelve incómodo. Los mismos que hablaban de visión abandonan cuando la espera se alarga. Y entonces aparece la racionalización, una de las armas psicológicas favoritas del espíritu débil. No era para tanto. Siempre supe que esto no funcionaría. Mejor salí a tiempo. Nietzsche despreciaba ese mecanismo porque no busca verdad, busca protección del ego. El resentimiento nace ahí, en la incapacidad de aceptar que uno no falló por el mundo, sino por no soportarse a sí mismo bajo presión. Bitcoin no humilla, no castiga, no persigue, simplemente deja al descubierto. Deja al descubierto quién necesita consenso para actuar, quién necesita que otros le digan cuándo entrar y cuándo salir, quién confunde inteligencia con obediencia colectiva. Nietzsche advertía que el mayor peligro del rebaño
no es su ignorancia, sino su moral compartida. Cuando todos piensan igual, pensar distinto se vuelve sospechoso. Y ahí nace el odio hacia quien no huye con la multitud, hacia quien permanece, hacia quien soporta la incomodidad sin pedir permiso. Bitcoin despierta ese odio silencioso, porque recuerda algo que muchos prefieren olvidar, que la libertad no es cómoda y que no todos están hechos para sostenerla. El rebaño necesita culpables, el individuo fuerte necesita claridad, y esa claridad solo aparece cuando aceptas una verdad que Nietzsche repitió de muchas formas. No hay excusas que te salven cuando eres tú quien decide traicionarse. Nietzsche no creía en la fortaleza improvisada, creía en la fortaleza cultivada. El carácter, decía, no se declara, se demuestra con el tiempo. Bitcoin obliga a entender esta verdad de una forma brutal. Aquí no hay recompensas inmediatas que confirmen tu valor. No hay aplausos, no hay garantías, solo hay espera. Y la espera es uno de los mayores enemigos del ser humano moderno. Vivimos en una época entrenada para la gratificación inmediata. Respuestas rápidas, resultados instantáneos, alivio constante. Pero Nietzsche advertía que una vida sin tensión produce espíritus incapaces de sostener algo grande. La disciplina no es restricción, es dirección. Es la capacidad de mantenerse firme cuando no hay estímulo, cuando no hay euforia, cuando no hay validación externa. Bitcoin no exige genialidad, exige constancia. Exige la capacidad de permanecer cuando el entusiasmo muere y solo queda la convicción silenciosa. Nietzsche hablaba del hombre que se gobierna a sí mismo, no del que necesita motivación diaria, no del que depende de estados emocionales favorables. Gobernarse es continuar incluso cuando no apetece, incluso cuando duele, incluso cuando nadie observa. Bitcoin pone esa idea en práctica, porque aquí no te derrota el mercado, te derrota tu impaciencia. No te destruye la volatilidad, te destruye la incapacidad de esperar sin desesperarte. La paciencia no es pasividad, es fortaleza contenida. Es energía que no se dispersa, es decisión que no se negocia con el miedo. Nietzsche entendía que el tiempo es un filtro que separa a quienes solo desean resultados de quienes están dispuestos a transformarse para merecerlos. Bitcoin no cambia a las personas, las somete a un proceso donde el débil se revela rápido y el fuerte se forma lentamente. Por eso muchos abandonan, no porque no funcione, sino porque no soportan la espera sin identidad externa. La disciplina sostiene cuando la emoción falla, la paciencia protege cuando el entorno presiona, y el carácter decide cuando todo invita a rendirse. Nietzsche habría dicho que ahí nace el verdadero poder, no en la dominación sobre otros, sino en la capacidad de no traicionarse cuando nadie te obliga a seguir. Y pocos alcanzan ese punto. Nietzsche decía que toda gran transformación comienza con una verdad incómoda. No todos están hechos para el mismo camino. La igualdad es un ideal social, la fortaleza interior, no. Bitcoin, como la filosofía de Nietzsche, no promete salvación, promete responsabilidad. Y esa promesa asusta, porque aceptar responsabilidad total significa dejar de culpar, dejar de delegar, dejar de esperar rescates. Significa mirarte a ti mismo sin excusas. Bitcoin no juzga tus decisiones. Nietzsche tampoco. Ambos hacen algo más inquietante. Te obligan a convivir con las consecuencias. Ahí es donde muchos retroceden.
no porque no entiendan la idea, sino porque no soportan lo que exige convertirse en la persona capaz de sostenerla. Nietzsche hablaba del individuo que se eleva, no huyendo del dolor, sino integrándolo. Bitcoin exige lo mismo. Aceptar la incomodidad, aceptar la soledad, aceptar que no siempre tendrás razón y aún así seguir. Porque la verdadera fortaleza no es acertar siempre, sino no romperse cuando dudas. Por eso no todos merecen Bitcoin, no como moneda, sino como símbolo. Símbolo de autonomía, de disciplina, de paciencia, de carácter. Muchos entran buscando libertad financiera sin haber conquistado primero su libertad mental. Pero Nietzsche fue claro: quien no se gobierna a sí mismo, siempre terminará siendo gobernado. Bitcoin no te hace libre, te muestra si estás preparado para hacerlo. Y esa es la verdad incómoda que pocos están dispuestos a aceptar. Si este mensaje te incomodó, no lo rechaces de inmediato. Obsérvalo. Tal vez no está señalando un error externo, sino una oportunidad interna. Porque al final, tanto Nietzsche como Bitcoin hacen la misma pregunta silenciosa. ¿Eres capaz de sostener tu propia vida sin pedir permiso? Y solo tú puedes responderla.